yo conocí a Fidel Castro antes, cuando era estudiante, y sabía, y nunca tuve ningún tipo de ilusión de que la revolución, la mal llamada revolución, iba a ser la solución, que en definitiva no había tal problema. Este fue un problema simplemente ideológico que se le quiso impregnar al pueblo de Cuba. Yo quiero empezar para que nos cuentes de esa Cuba vibrante que mucha gente no conoce, porque obviamente cuando ahora se habla de Cuba se habla de la desgracia que trajo este régimen castrista, pero Cuba fue un lugar maravilloso, vibrante, un lugar donde se vivía prácticamente todo. ¿Cuáles son esos recuerdos maravillosos de esa Cuba, Diego? Bueno, son tantos que necesitaríamos muchos programas para poder decir lo que era Cuba, pero sí, con mucho orgullo te puedo decir que los cubanos teníamos un país maravilloso, un país que a pesar de que va pasando el tiempo y mientras más tiempo pasa, más nos acordamos de la importancia que tenía el país que teníamos. Teníamos un país donde hoy reconocemos, 67 años después que estos bandidos secuestraron nuestro país, pues nos damos cuenta de que a pesar de que teníamos solamente 56 años de establecida como república independiente y democrática en 1902, cuando los norteamericanos pues tuvieron la gentileza, y cosa que los cubanos siempre le agradecimos a los norteamericanos, de que nos entregaran nuestra patria ya reconstruida, semi-reconstruida de la guerra de independencia, porque casi todo se destruyó para poder liberar a Cuba de lo que era el colonialismo español. Pero en definitiva tuvimos también el privilegio de ser uno de los últimos países que nos liberamos de España. Tú que eres española, como es natural, tengo que tener mucho cuidado porque muchos cubanos, quizá de ahora, pero no los que vivimos en la Cuba eterna, que es la Cuba que perdimos no, que temporalmente han secuestrado a estos bandidos, pero que la vamos a recuperar en 1959. Pero nosotros en Cuba teníamos una gran admiración por España, y por eso le decíamos la madre patria. Y todos, mi mamá era gallega, mi padre era asturiano, y yo pues claro que tengo sangre gallega y asturiano, pero tengo también, como le llamaban los españoles a los cubanos que nacían de padres y madres españolas en Cuba, los criollos. Los criollos. O sea, sé que aquí hay un ejemplo de un criollo que nació en 1926 y que sí, ahora el próximo 11 de noviembre voy a cumplir 100 años. Qué barbaridad. Dándole gracias a Dios por todos los privilegios que me ha concedido tantos años, y sin embargo, pues bueno, pues mantengo muy bien mi mente, la claridad, tengo todas mis facultades y me siento extremadamente contento de la vida, pero con la tristeza de haber tenido que estar 67 años bajo el sol ajeno. El sol de Cuba, sí, era diferente. Tengo que tener mucho cuidado porque tú sabes que los viejos nos volvemos muy sensibles, y a medida que vamos cargando años se nos va aumentando la sensibilidad, y no quiero vaya a ponerme muy ridículo en el programa contigo donde yo me ponga a derramar lágrimas y lágrimas y lágrimas, cosas que tengo que evitarlo. Pero sí, aquí estoy para que me preguntes todas las cosas que quieras de Cuba. Tienes tantas estoy historias. a tu orden. Tienes tantas historias increíbles. ¿Cómo fue ese momento en el que tú percibes, como otros muchos, que esa revolución en algún momento se convertiría en reinvolución? ¿Cómo es ese momento de la llegada de este régimen maldito a Cuba? Mira, yo nunca, absolutamente nunca en mi vida, yo era un muchacho, pues cuando llega la revolución, yo todavía estaba en los 30 años, 29 años o 30 años, pero yo conocí a Fidel Castro antes, cuando era estudiante, y sabía, y nunca tuve ningún tipo de ilusión de que la revolución, la mal llamada revolución, iba a ser la solución, que en definitiva no había tal problema. Este fue un problema simplemente ideológico que se le quiso impregnar al pueblo de Cuba, y como es natural, pues se creó un sistema de terrorismo en la década del 50, donde
el presidente Batista decidió de que era mejor retirarse porque como se habían realizado unas elecciones en 1958 y había sido electo un presidente de la República, entonces pues él decidió que era mejor retirarse porque había mucho derramamiento de sangre y el terrorismo era tal en toda la isla que el presidente Batista le fue imposible poder controlar el terrorismo. Yo estaba allá, como digo yo, no me lo contaron, porque yo tuve el privilegio de haber nacido en 1926 y de haber vivido toda esa... Me eduqué, como fui niño, en la Cuba republicana, donde los niños, había, igual que en todos los países, igual que hay en Estados Unidos o en cualquier país del mundo, hay distintas etapas en la vida de los hombres cuando nacemos, que en definitiva, cuando éramos niños, pues era diferente. Y entonces, como niños, y yo tuve el privilegio, o por así decirlo, de te das cuenta, fui un niño feliz en Cuba. Yo estuve en mi pueblo, que nací en un pueblo que se llama Vereda Nueva, en la provincia de La Habana, y éramos una familia, no lo digo con tristeza, lo digo simplemente como un hecho histórico. Sí, éramos una familia que no teníamos, éramos una familia pobre, pero muy felices. Éramos 9 hermanos. ¡Wow! Como dice Yupanqui. 9 hermanos erais. Hermanas y hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos de ellos quedan vivos, Diego? Solamente una hermana y yo. Los demás han fallecido. Pero, como dice Yupanqui, éramos tantos hermanos que no los podía contar. Yo me quiero imaginar lo que serían las fiestas en tu casa, porque fíjate, antes, aunque no se tenía lo que se tiene ahora, pero se vivía, y sobre todo en Cuba, hubo muchos niños felices. Hasta esa época hubo muchos niños felices. Mira, en Cuba no había diferencia entre los niños ricos o los niños pobres, o los niños de clase media o niños... No, los niños eran niños y todos éramos felices. Y los niños, bueno, pues nosotros en el pueblo estuve hasta los 11 años, en que tuve el privilegio de tener una beca que nos concedieron a mi hermano mayor, que en paz descanse, y yo, en 1938. Wow. Me estabas enseñando justo esta revista. Te traje una memoria. Imagínense ustedes, una memoria del Centro Superior Tecnológico de Ceiba del Agua, que se inauguró el 15 de enero de 1938. Wow. Y aquí me estabas mostrando. Y allí ingresamos los primeros 15 niños, tú te das cuenta, los primeros 15 niños, tú te das cuenta, los primeros, el 15 de enero ingresaron los primeros 519 niños, que éramos la mitad niñas y la mitad varones. Wow. Era una escuela a pupilo donde estuve y allí me educaron, me gradué como técnico en diseño de maquinaria y construcción de maquinaria, y a los 18 años salí para La Habana, seguí estudiando en la Escuela Superior de Artes y Oficios, y luego después, con el título de la Escuela Superior de Artes y Oficios, ingresé a la Universidad de La Habana, pero fue debut y despedida, porque no estudié, porque empecé a tener una prosperidad económica. No, porque te conviertes muy jovencito prácticamente en un empresario brillante. Bueno, tuve el privilegio de ser el fundador, conjuntamente con Charles Martínez y Miguel Vilató, los socios. Yo era un socio industrial y tuvimos la primera planta de ensamblaje de la Ford Motor Company en Cuba. Ajá, wow. Y ensamblábamos los camiones, que casi todos era dedicados a la industria azucarera, para el transporte de la industria azucarera. Y después te conviertes en un nombre realmente de lo que es la industria azucarera. Sí, pero la industria azucarera luego después nos especializamos en lo que era los programas de mecanización de la industria azucarera, que luego después me fue muy útil cuando fundamos las otras compañías, que ya iré paso a paso contándote la vida de este caballero que va a cumplir 100 años. Pero sí te puedo decir que tuvimos éxito a pesar de que éramos de una familia muy humilde. Sin embargo, todos los niños en Cuba tenían oportunidades de poder superarse. Tenemos una escuela pública maravillosa. Yo asistí a la escuela pública de mi pueblo,
que todavía recuerdo con esa añoranza de las cosas perdidas en el transcurso del tiempo, y los maestros cuando éramos niños, el respeto, lo que se hacían los viernes, que se rendía un homenaje a la patria, y había un gran premio que se le otorgaba al niño más distinguido, el beso de la patria, ¿de acuerdo? Y se rendía culto a lo que era la patria, lo que era en realidad. No se le rendía culto a ninguna persona.